Doctor Pérez, gracias por su conferencia. Vamos con el siguiente panel sobre las proyecciones para el mercado de combustibles en el país. Y para ello invitamos al escenario a Fanny Guerrero, comisionada de la CREC. Fanny es ingeniera electricista, especialista en gerencia empresarial, magíster en administración de empresas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ha desempeñado varios cargos directivos, entre los que se destacan gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar y presidenta de la Asociación de Energía del Hidrógeno del Caribe. Invitamos también a Diego Guevara, viceministro de Hacienda, quien es doctor en Economía, magíster en Ciencias Económicas e ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor asociado e investigador en la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Escuela para el Desarrollo, Universidad de La Sabana y la Pontificia Universidad Javeriana. Es consultor de la Agencia Francesa para el Desarrollo en temas de macroeconomía y cambio climático. Invitamos a Eduard Casallas, director de hidrocarburos del Ministerio de Energía. Eduard es ingeniero de petróleos de la Universidad Surcolombiana, especialista en gerencia en abastecimiento estratégico de la Universidad de los Andes, con maestría en administración de la Universidad Javeriana. Y como moderador nos acompañará Andrés Vitar, vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP. Andrés es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en contratación estatal y en Derecho Administrativo, becario de Colfuturo, máster en Políticas Públicas del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, en el que recibió la distinción cum laude. También fue integrante del programa Liderando a Colombia 2050, cuarta cohorte del Instituto ASPEN Colombia. Adelante, por favor. Buenas tardes para todos. Un placer estar acá con todos los reguladores del gobierno. Tengo a mi mano derecha a la Comisión de Regulación y Energía. Le doy una gran bienvenida, doctora Fanny, a este sector. Usted ha sido una abanderada de los temas de hidrógeno, de energía eléctrica y adicionalmente hoy nos acompaña como experta en temas de combustibles líquidos. Tengo a la derecha a nuestro director de hidrocarburos del ministerio y a mi izquierda a quien define toda la política macro del país. Yo creo que nunca antes en el país hemos tenido una coyuntura en la que los combustibles líquidos hayan estado en los medios de comunicación día tras día. Si nos vamos un mes y medio atrás, tuvimos esta coyuntura en donde muchas personas que seguramente están en esta industria recibían llamadas de sus abuelas, de sus tíos, de sus mamás, de sus hijos. ¿Será que va a haber combustible de aviación? ¿Será que me voy a poder montar en el avión? También teníamos preocupaciones y personas que nos decían, ¿será que va a haber gasolina extra, gasolina corriente o diésel en las estaciones de servicio a raíz del paro que sufrimos hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas? Colombia dio por sentado que los combustibles líquidos están ahí. Entonces yo quisiera empezar este panel con una pregunta a nuestro director y quien define la política y que va muy ligada a lo que venían conversando Juan José Martínez, el director de la UME y también el director de hidrocarburos Mauricio Palma. Y es, director, cuéntenos un poquito acerca de ese decreto que ustedes publicaron en septiembre de este año que contempla la política pública de almacenamientos estratégicos. ¿En qué está eso? ¿Qué viene? ¿Y por qué es importante? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. A raíz de la situación y varias situaciones que hemos vivido en el país con el tema de la logística y la distribución de combustibles a lo largo y ancho del país, nos obligó a agilizar y a acelerar algo que no existía antes
y era enfocarnos en garantizarles el combustible a todo el país, sobre todo en aquellas de difícil acceso, como en el caso de Nariño, que cuando no es por fallas técnicas, geológicas de la vía, que hay derrumbes o cuando existen bloqueos, pues la única vía de acceso que tenemos vía terrestre y se nos bloquea todo el departamento, o como lo que vimos hace poco con el tema de paro de transportadores, que realmente quedaron todas las vías con mucha restricción y no teníamos cómo pasar combustible. Eso nos llevó a agilizar el artículo 246 del Plan Nacional de Desarrollo, que efectivamente ya tenía un primer proceso, tuvo un segundo proceso de comentarios. Entre agosto y septiembre recibimos más de 150 comentarios al respecto y encontramos lo siguiente. Uno, que efectivamente sí es necesario que en todos los departamentos del país tengamos lugares puntuales, que podamos tener almacenamientos de combustibles líquidos y de GLP, y que bajo una metodología que va a ser mediante un proceso competitivo y abierto dirigido por la UDME, pero que los requisitos, la va a poner la CREC, se pueda hacer una competencia sana, abierta, y se pueda invitar tanto empresas de origen público así como sector privado y puedan participar a tener ese tipo de almacenamientos en sitios estratégicos del país. Esta inversión, esta infraestructura será compensada o, llamémoslo así, de una manera por cargo de confiabilidad, como se maneja hoy en día, y esa es la última etapa que nos falta, justamente con la CREC, que va a ser la encargada de poner esta tarifa para el tema del cargo de confiabilidad para este tema de infraestructura. Esperamos que en menos de un mes ya esté firmada. Tenemos ya un titular el día de hoy y es que en menos de un mes tenemos en Colombia la firma del decreto que contemplará la señal de política pública, que es que Colombia contará con almacenamientos estratégicos. Así es. Gracias, director. Y también tuvimos aquí hace un momento a Mauricio, quien nos contó que la UDME está haciendo la actualización del plan indicativo de combustibles líquidos que contempla esas obras que van a ser remuneradas vía la política pública de almacenamientos. Yo quisiera pasar con usted, doctora Fanny, y es, después de que salga este decreto del ministerio, ¿qué viene por parte de la UDME? De la CREC, perdón. Ya hizo la UDME su tarea con la actualización del plan indicativo, ya el ministerio va a expedir el decreto. Cuéntenos un poquito qué viene del lado de la CREC para materializar esta política y garantizar la confiabilidad del sistema. Bueno, en ese sentido yo creo que siguen siendo buenas noticias. Pues quiero empezar diciendo que la CREC retomó estas funciones de regulador de combustibles líquidos en el 2021, a propósito de unas disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, y ha sacado un proyecto de resolución. Desde ese entonces hasta acá ha sacado un proyecto de resolución que se ha sometido 2 veces a consultas, la resolución 501003 de 2022 y la 5001 del 2023, en donde básicamente y en la continuación de los pasos que desde gobierno se deben dar, lo que nosotros hacemos en esas resoluciones es que definimos los procedimientos que deben considerar aquellos que van a desarrollar esos proyectos que están contemplados en el plan de expansión y en el plan de continuidad de combustibles líquidos, dentro de donde está precisamente el abastecimiento estratégico, que es lo que hoy nos ocupa. Entonces, en ese sentido, y luego atendiendo ya pues el decreto que aquí nos mencionan, que está muy avanzado en etapas de consultas, donde pues también la CREC
ha participado en esas consultas, en esas opiniones y también en esos ajustes interinstitucionales que hacemos alrededor de estos temas estratégicos de país. Hoy precisamente estuvimos en una conversación alrededor de este tema y lo que esperamos es que, como nos lo mencionan, si el decreto ya queda en firme y todos estos comentarios, consultas no varían sustancialmente lo que se ha establecido, en especial pues en la última resolución, la 50101-2023, esta resolución ya quedaría en firme y con eso pues también la etapa regulatoria quedaría también agotada y quedaría definido todo el procedimiento que tienen que acometer aquellos que participen para el desarrollo de los proyectos. Esto es si es un agente incumbente o si hay que salir a un proceso de selección. Entonces, en ese procedimiento quedan definidos los requisitos de quienes van a participar, los habilitantes que debe cumplir, queda definido el ingreso anual esperado, los periodos de pago, la tasa de descuento para evaluación del proyecto, la fecha de ingreso de la obra, la fecha de entrada en operación, las garantías, etcétera. Es decir, todas aquellas cosas que dan las señales claras al inversionista y al mercado para que estos procesos no solamente pues se hagan de manera competitiva como lo mencionaban anteriormente, sino que se hagan con unas condiciones, con unas reglas que den la seguridad jurídica adecuada para este tipo de inversiones. Doctora Fanny, una corta pregunta de seguimiento. Entonces, ustedes definen las reglas de ese mecanismo de participación para los incumbentes y después, ¿quién efectúa el proceso? Directamente la UBME, bajo las reglas que hace la CREC, No, ¿correcto? el proceso nosotros definimos el procedimiento, el proceso de la convocatoria lo hace la UDME y luego, pues, una vez definido con las normas de selección que se establecen, se establece el ingreso anual con el que queda aprobado y se da la formalización de la fecha de inicio del proyecto. Si yo le digo que en 6 meses la UBME puede estar abriendo esos primeros procesos, ¿puede ser una fecha estimada después de que el ministerio saque el decreto y ustedes las reglamentaciones pertinentes que nos acaba de contar? Bueno, yo te puedo responder por la CREG, porque pues es dentro de donde están nuestras actuaciones. Si el decreto queda en firme en un mes, como lo acaban de mencionar, que es pues la expectativa y por la cual se está haciendo todos los esfuerzos para que así sea, y insisto, este no trae unas modificaciones sustanciales a lo que dice la resolución, la última resolución en consulta, prácticamente en el mes siguiente quedaría en firme los aspectos regulatorios entre los que se encuentra la definición del procedimiento para los procesos de selección. Entendido. Mil gracias, doctora Fanny. Voy acá con nuestro viceministro general de Hacienda. Vice, algo de lo que todo el mundo habla recientemente en el sector es lo que tiene que ver con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Yo le doy 2 cifras y yo sé que esa es la obsesión suya y del ministro Bonilla. 21 billones de pesos de déficit tuvo este fondo en el año 2023. Según las cifras que hacemos al interior de la ACP a través de la gerencia que maneja Germán, tenemos una cifra de 11 billones para el año 2024. Yo quisiera preguntarle una cosa y si tiene alguna chiva al respecto. ¿Tenemos noticias sobre lo que va a pasar con el diésel? ¿Cuáles son las políticas? ¿Hacia dónde vamos con ese tema del Fondo de Estabilización? Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Para el Gobierno Nacional, realmente en términos de la política macroeconómica y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, el primer reto que afrontamos, recién llegamos a gobierno y en esta cartera de Hacienda, que he tenido el chance de estar los 2 años de gobierno, fue asumir el reto de empezar a subir el precio de la gasolina, es decir, quitar ese subsidio a esta categoría de combustible líquido. Y era un primer reto en términos de la política fiscal, en términos del gasto.
el gasto que tuvimos, como ya lo dijo hace un momento el doctor Vitar, para 2023 fue alrededor de 21 billones de pesos. Esto es mucho más que una reforma tributaria. Y en el caso de nuestro gobierno, pues hemos sido responsables con ese pago de esa deuda de Ecopetrol. Al final, esa diferencia entre el precio comercial de la gasolina y el precio internacional que la podría vender Ecopetrol, esa es la deuda que al final de cuentas termina teniendo el Estado con Ecopetrol, y que al final es un círculo en el que Ecopetrol con eso, pues al final también nos entrega dividendos. Es decir, ese subsidio a los combustibles, y más con un gobierno enfocado en políticas de la transición, no crea los incentivos necesarios. De hecho, cuando uno revisa los datos, en la última década hemos tenido un aumento significativo en el consumo de combustibles fósiles, y esto, digamos, no es coherente hacia adelante con una senda de transición. Entonces, el primer reto, digamos, tanto en términos ambientales como en términos fiscales, fue subir el precio de la gasolina. Hoy estamos, digamos, a una paridad en el precio de gasolina a nivel internacional. Creo que se logró en los primeros meses de gobierno de una forma progresiva. Sin embargo, en 2022 veníamos de un choque inflacionario muy fuerte, fruto de guerra de Ucrania, fruto de otros elementos internacionales, y esto nos hizo ser un poco más cautelosos con el tema de la CPM en un principio. Creo que esa fue un poco la apuesta preliminar. Sin embargo, pues como ustedes lo han visto, la presión de los sectores no ha sido fácil de enfrentar. Sin embargo, ya empezamos esa senda del aumento. ¿Sí? Si bien nosotros queríamos aumentar 2.000 pesos el combustible, las negociaciones solo se llegaron a 800, pero en un diálogo y un poco en el espíritu del gobierno se levantó el paro de manera inmediata, tratando de prevenir muchos más efectos sobre el crecimiento de la economía. Pero las mesas, y un poco respondiendo a la pregunta del doctor Vitar, las mesas se están reanudando. El próximo mes tendremos nuevamente una mesa con el sector camionero, tratando de avanzar nuevamente y buscando los espacios para aumentos concertados. No es fácil, sin embargo, todos nuestros equipos técnicos, nosotros sabemos que un aumento de 2.000 pesos en el diésel tiene unos efectos máximos de 0.3% en la inflación, es decir, en otras palabras, algo así como aumentar el combustible, el ACPM en 1%, genera 1.4 puntos básicos de aumento de la inflación, es decir, ese pass-through, ese efecto de transición es muy pequeño, y creo que lo podemos hacer. Creo que lo podemos hacer en un momento donde la inflación viene disminuyendo, lo que le ha permitido al Banco Central bajar su tasa de interés. Yo creo que entonces las condiciones macroeconómicas van a ser favorables. Esperamos también que haya una postura mucho más abierta del gremio de los transportadores, que es altamente disperso en diferentes gremios, y eso ha dificultado los diálogos y las decisiones. No obstante, hay un compromiso en esos términos fiscales. Cuando uno está en un Ministerio de Finanzas, yo creo que en términos de la política macroeconómica uno siempre tiene dos brazos, una política monetaria y una política fiscal. Y en el caso de la política fiscal, en general el sector hidrocarburos es clave por el lado de ingreso y por el lado del gasto. En la política fiscal, alrededor del 14% de los ingresos fiscales vienen de los sectores mineroenergéticos, y eso es importante para las finanzas públicas, pero por otro lado también una parte importante del gasto ha sido en subsidio a combustibles fósiles. Entonces este es un sector que es vital tanto por el lado de los ingresos como por el gasto para la política fiscal colombiana, y yo creo que en ese sentido poner sobre la mesa el tema del FEPEC, que la gente entienda que no es el gobierno el que fija un precio, sino que al final hay unas referencias internacionales, y que Ecopetrol juega en esas referencias internacionales, y esa es la razón por la cual no podemos tener un precio de Colombia como algunos lo creen. También se han desmitificado muchos mitos en este sector, como lo dice acá el doctor Andrés, ha salido un poco a la cancha todo el tema de los combustibles, y hay una mayor conciencia de que realmente el subsidio hacia adelante es completamente insostenible, y más cuando nos vamos a enfrentar estos ciclos que presentaba antes el doctor Felipe: 2024 fin de un primer ciclo, 25 al 30 una caída progresiva de la demanda, y después del 2030 transición. Esto nos lleva a repensar ese rol clave de los combustibles en transición, y sobre todo ese rol del subsidio, que debe desaparecer progresivamente en procesos concertados. Vice, mil gracias, y desde la ACP y de este sector le hacemos un reconocimiento al Gobierno Nacional, porque sabemos que esto
es una decisión políticamente difícil, pero responsable con las finanzas del país. Cuente con este sector para generar propuestas para poder seguir cerrando ese déficit que aún impera en el Fondo de Estabilización. Yo aprovecho que usted tocó el tema de petróleo. Frank, hoy cuando hablaba de la transición a la colombiana, mostraba una gráfica que dice que Colombia en el mediano y largo plazo va a seguir teniendo suficiente petróleo para cubrir los 420.000 barriles que requerimos para llenar nuestras 2 refinerías. Sin embargo, lo que estamos viendo es que a partir del 2027 y en adelante, Colombia, con la actividad exploratoria que tiene hoy vigente, lo que va a empezar a suceder es que va a declinar esa producción. Hicimos un ejercicio en la ACP de calcular cuánto puede ser ese déficit y nos da que puede dar un déficit de 40 billones de pesos. ¿Cómo ustedes desde el Ministerio de Hacienda, a través del marco fiscal de mediano plazo, ven esta cifra? ¿Cómo podemos ahí ayudarlos para empinar esa producción de petróleo hacia arriba? Bueno, como lo dice Andrés, al final en términos de la política fiscal de un país, los ingresos del sector petrolero son determinantes. De hecho, si uno los tiene en cuenta, las vulnerabilidades macroeconómicas se aceleran. Países dependientes de ingresos minoenergéticos tienden a tener mayores vulnerabilidades macroeconómicas de la transición y si estas caídas en las demandas no se dan de una forma muy graduales, los choques fiscales son muy fuertes. ¿Sí? Yo creo que por eso desde la ANH se ha tratado de buscar algunas estrategias, a ver todos estos contratos de exploración que están quietos, cómo se les dan algunos márgenes de flexibilidad, porque al final creo que parte de eso, yo creo que parte de hacer un uso eficiente de la exploración, reconsiderar de pronto algunos puntos según lo que se ha analizado estos 2 años, porque al final es un sector clave en la transición y la transición es progresiva, porque a la vez es una transición también exportadora. Hablar de transición energética implica hablar de una transición exportadora y una transición fiscal. ¿Sí? Gran parte de nuestras exportaciones son commodities, es materias primas, en especial petróleo, hasta hace poco carbón, y eso también, cuando hablamos de la transición, también requiere repensarse muy progresivamente qué es eso. Entonces yo creo que un poco es esa invitación a ver de una manera responsable esa desaceleración de la demanda. Yo creo que ese sería como un gran mensaje. ¿Cómo logramos conciliar entre gobierno y sector una desaceleración responsable, digamos, de la demanda, que a la vez logre tapar ese hueco, digamos, que plantea Andrés? Yo creo que allí habrán algunos puntos donde vendrán los minerales de la transición que tienen que tener un rol estratégico en esa conversión. Yo creo que en el sector mineroenergético hacia adelante, y en el caso colombiano, también se va a transformar en un sector exportador de minerales para la transición y que seguramente gran parte de la experticia en el sector oil and gas irán también allí en términos de maquinaria, equipo y todo lo demás. Yo creo que son los diálogos hacia adelante en términos de una transición y una reducción de la demanda responsable y con una orientación, digamos, fiscal. Muchas gracias, Vice. Yo creo que ese mensaje de una transición gradual es fundamental en estos tiempos. Yo quisiera volver con usted, director, también para tratar un tema muy coyuntural del último mes y volver al tema del jet. Colombia, cuando sumamos la capacidad de refinación que tiene Cartagena y Barranca, tiene aproximadamente 35.000 barriles día de jet A1. La próxima semana salen todas las universidades y todos los colegios a vacaciones, y lo que uno ve y lo que informa IATA es que es muy posible que la demanda suba y tenga ciertos picos. La demanda es estacional en términos de combustible de aviación. Desde el sector hemos hablado mucho y hemos hecho una solicitud al ministerio sobre la necesidad de avanzar en la habilitación del Jet A. El Jet A es mucho más fácil de conseguir, está más cerca en el Golfo de México, en Estados Unidos, que el Jet A1 en donde toca ir hacia Europa a conseguirlo. Entonces quisiera
preguntarle, director, sobre todo ahorita que estamos en una estrechez de la demanda, cuando todos los indicadores dicen que el jet A1 va a subir en su demanda aproximadamente en un 3% de aquí al 2035. La pregunta es, ¿en qué va eso en el ministerio? ¿Vamos a tener una decisión de política pronto para migrar hacia el jet A? ¿Cómo lo ve? Muchas gracias por la pregunta. Cuando sucede el tema del incidente técnico en la refinería de Cartagena, pues se presentó una grande alarma y era el tema del abastecimiento del combustible jet. Entonces toca que aclarar algo, es que nunca estuvo en riesgo el país en tema de combustible jet. ¿Y por qué lo digo? En tiempo récord, en 3 días, la operación pasó al 80% de la capacidad técnica de la refinería de Cartagena y al día 5 ya estaba nuevamente en un 90%. ¿Qué identificamos? Que el consumo que se está llevando y que aún se mantiene ha sido entre 35.000 y 37.000 barriles día de lo que se consume en combustible para aviación. Se llegó a necesitar picos hasta de 41.000 nominaciones que se hacen a Ecopetrol entre 41.000 y 42.000 barriles, pero en el ejercicio, a partir de la hora cero, que comenzamos a hacer PMUs diarios con las mayoristas y al día 5 comenzamos a hacer PMU también con las aerolíneas, involucrando a IATA, que fueron muy colaborativos y apoyaron en todo este proceso de tener de manera transparente toda la información y la producción y la capacidad técnica que estaba llevando a las refinerías. Siempre nos mantuvimos entre los 35.000 y los 37.000. Hoy en día nos mantenemos entre los 35 y los 37.000. Sin embargo, y en tiempo extra, que quiero felicitar también a Ecopetrol, se hizo las gestiones de importación para asegurar el tema del combustible jet. Ahora, y en ese sentido, y retomando nuevamente el artículo 246, cuando se habla de plan de almacenamiento estratégico, también se habla para combustibles líquidos, GLP, pero también hay que tener presente que está el tema del jet. Y este va a permitir, de algún modo, también habilitar y desarrollar el puerto del Pacífico. Entonces, aquí tenemos algo muy importante y es que tenemos sí o sí activar lo que es la costa pacífica y comenzar a tener habilitado para temas de emergencias y tener también puntos de almacenamiento que nos va a servir muchísimo. El tipo de combustible, si es A o A1, Ecopetrol está en la capacidad de producir las dos. De hecho, la diferencia de costo es un margen muy mínimo que hay entre el A y el A1. Cualquiera de las dos la puede producir, pero si Ecopetrol necesita dedicarse a una sola producción, queremos hacer el trabajo de una manera mucho más justa y transparente, porque también sabemos que las aerolíneas tienen varias compañías acuerdos a largo plazo en el caso del Jet A, pero hay otras aerolíneas como el A1. La tendencia del mundo en este momento es una tendencia hacia el A1, pero hoy lo que tenemos en el mercado es que estamos hablando de un 65% de A y estamos hablando de un 45% de A1 que se comercializa en el mundo. Y en la diferencia del punto técnico, como para dejarlo claro, cuál es la diferencia entre el A y el A1, realmente es una diferencia técnica que es el tema de punto de congelación, no más. Pero el tema de precio es marginal. Entonces la idea es, si sacamos la resolución de una manera transitoria, que a partir de una fecha vamos a tener definido, vuelvo y digo, de una manera justa con todos los actores, sobre todo con Ecopetrol, con las aerolíneas, de lo que realmente impacta en tema logístico de abastecimiento para el país y poder tener de una manera muy acertada el combustible que realmente requiere el país. Vuelvo y repito, Ecopetrol está en la capacidad de producir las dos. Tenemos que definir una, la diferencia es un punto técnico, la tendencia que tenemos es hacia el A1 y poder tener nosotros también alternativas de disponibilidad
para aquellas aerolíneas que puedan terminar esos contratos que hicieron a largo tiempo, que algunas de ellas o muchas de ellas terminan en 2 años. Aerolíneas que tienen ya contratos que se le vencen en 2 años con el Jet A1, entonces tampoco no es afectarlos. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. La idea es también ser justos con el tema de abastecimiento, de tener los dos, pero sí tenemos que buscar la tendencia de comercialización que sea disponible y fácil de tenerla en cualquier parte, de cualquier punto del país. Muchas gracias. Perfecto, director, y desde el sector agradecemos la apertura a tener esa discusión. Como le digo, tenemos desde la ACP datos que demuestran que es mucho más fácil conseguir el Jet A versus el Jet A1. Quisiera continuar con la doctora Fanny. Doctora Fanny, ¿qué podemos esperar de la CREC de aquí a que finalice el año en temas regulatorios, aparte de lo que usted ya bien nos comentó sobre los almacenamientos estratégicos? ¿Qué tiene la CREC en agenda regulatoria para el sector de combustibles líquidos? Gracias, Andrés. Es una bonita oportunidad también pues para contarles, y pues creo que es de conocimiento para todos los que están aquí presentes. La entidad pues ha tenido durante el año una serie pues también de dificultades que ha venido superando. Recordemos que solo hasta finales de julio volvió a recuperar el quórum que en algún momento se había perdido por falta del número mínimo de comisionados para precisamente establecer esa participación y esa normativa de quórum. Y en ese sentido, una vez recuperado el quórum, hemos venido atendiendo contingencias, una coyuntura muy importante por la que atraviesa el sector de energía y gas. También pienso que de conocimiento de todos, el tema principalmente de las altas tarifas de energía eléctrica en el Caribe, que entre otras cosas, hoy ya sabemos que hay una empresa intervenida por el Estado y que pues eso habilita o pasa también por unas intervenciones de carácter regulatorio, unos ajustes, unas medidas que determinan unas soluciones inmediatas frente a esta intervención y frente a la urgencia que tiene el Caribe en una intervención, dado también que hemos tenido fallos del tribunal que nos obligan a actuar de manera estructural y de manera perentoria frente a las medidas que se tomen. Y pues también para lo que todos conocen, lo relacionado con la situación de hidrología del país, que también pues ha hecho que se habiliten los estatutos de seguridad energética, la contingencia que también hay en gas. Es decir, hay después de que se recupera el quórum, con la cual pues llegamos 2 nuevos comisionados a hacer esa composición de los expertos comisionados de la CREC, se ha dado pues una coyuntura bastante importante que ha demandado la atención no solamente estratégica y operativa de la entidad, y sumado pues lo que había pasado al principio de año, etcétera. Hoy pues lo que sí sabemos es que la agenda regulatoria 2024 no se va a cumplir tal cual como estaba proyectada. Esa es una realidad por la cual pues aquí estamos dando la cara y atendiendo los temas relevantes y principales. Sin embargo, pues sí, para lo que nos ocupa en este foro y en este panel en especial, quiero decirle que pues para el 2024 esperamos que se den la inclusión de componentes en la estructura de precios de los combustibles a nivel nacional, también que se den los mecanismos de asignación y ejecución para el plan de expansión y de confiabilidad de los poliductos, lo que acabamos de hablar ahorita, y lo relacionado a la regulación del transporte de combustibles también por poliducto. Digamos que eso es ya dentro de la revisión que hemos hecho en tiempos, en capacidad, a lo que nos estamos comprometiendo para el 2024, y ya pues dentro de la redefinición de la agenda también del 2025,
podemos decirles que esperamos, ¿no?, sacar la resolución definitiva de la remuneración de los márgenes de las actividades de la distribución minorista y mayorista. Vamos a sacar los documentos de análisis de impacto normativo para el transporte por modos diferentes a poliductos. Vamos a sacar la resolución de consulta y definitiva de las condiciones mínimas de contrato entre refinador y transportador. Entonces, esto para el 2024, y lo que les acabo de mencionar serían los temas que incorporaríamos para la Agenda 2025. Mil gracias, doctora Fanny, y yo creo que es una gran noticia para este sector y para el sector energético que ya contemos con quórum decisorio en una entidad tan importante para el país como es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Vice, nosotros hicimos un estudio que lanzamos a comienzos de este año en donde lo que intentamos hacer es simular la demanda que va a tener Colombia en términos de gasolina, diésel y jet de aquí hasta el 2035. Los datos nos dan que Colombia va a tener un incremento sostenido de 1.8% en gasolina, 1.5% para diésel y en jet, director, que lo hablábamos hace un momento, de 3% anual de aquí hasta el 2035. Hoy nuestro presidente presentaba esa ruta de transición energética a la colombiana, en donde hablamos de un concepto que es la complementariedad. Y es que no hay fuentes buenas y malas de energía, sino que cada una de ellas es importante dentro de la matriz energética colombiana. Entonces yo quería hacerle una pregunta, y es: ¿cómo ustedes desde el Ministerio de Hacienda ven ese rol de los combustibles líquidos en la transición? Sí, Andrés, yo creo que el concepto que ustedes presentan de complementariedad es clave. Claramente hoy, digamos, es decir, el crecimiento de los combustibles, como ustedes lo plantean, va a crecer a un ritmo mucho más lento del que venía, pero por supuesto va a crecer. Yo creo que es una claridad que hay que tener, es decir, baja un poco la velocidad a la que venían creciendo. En los últimos 10 años el crecimiento fue prácticamente que se duplicó en demanda de combustibles líquidos, pero digamos va a haber un poco, se va a matizar un poco la senda, pero va a crecer. Y va a crecer porque yo creo que por diferentes elementos. Número uno, hoy con la disponibilidad de la matriz energética que tenemos, al menos en energía eléctrica, aún no estaríamos preparados en oferta de energía eléctrica para garantizar una movilidad eléctrica en el país. Yo creo que ese es un primer punto, y este es consistente con los datos que tú planteas de crecimiento en gasolina y en ACPM, y sobre todo en jet. En jet es mucho, la senda es mucho más grande, pues porque claramente no hay un sustituto. Vendrán los debates sobre los combustibles más sostenibles, creo que eso es parte del debate en aviación, pero allí no tenemos aún, digamos, un sustituto. Y por lo tanto allí habrá más bien la complementariedad entre la transición a unos combustibles sostenibles, que siguen siendo de origen fósil porque todavía no tenemos la tecnología al menos para vuelos de largas distancias eléctricos, y va a tomar un tiempo. Pero por otro lado, en movilidad y en automóviles, si bien hay un boom y lo vemos en diferentes marcas en el mercado, hoy con las condiciones de oferta no tendríamos la posibilidad de garantizarlo. Entonces yo creo que ese punto es el que nos hace pensar en la complementariedad y el que hace que los estudios que ustedes presentan sean consistentes. Además, por otro lado, esa transición en movilidad también va a requerir una mayor oferta de minerales para la transición. De hecho, los datos lo que plantean es que un vehículo eléctrico usualmente requiere 6 o 7 veces más cobre que un vehículo tradicional. Se van a requerir unas nuevas mayores reservas de minerales para las baterías. Entonces esto sí plantea todo un debate sobre cómo la movilidad eléctrica también tendrá, digamos, un proceso muy gradual de la mano de los combustibles. Ese es de los debates que tenemos en las mesas de negociación con el sector camionero. No es fácil plantear en corto plazo una transición a movilidad eléctrica en el sector camionero, las condiciones geográficas del país, las condiciones, digamos, económicas que se requieren, y por eso definitivamente los combustibles van a jugar ese rol de complemento.
sin perder, por supuesto, que en el largo plazo la demanda va a caer, pero también esto nos tiene que llevar a pensar como país en aumentar esa oferta de energía. Yo creo que esa va a ser, es de las apuestas en términos de energía limpia que apostamos como gobierno nacional, porque mientras tanto requeriremos esa complementariedad, el uso de esos combustibles líquidos va a ser clave al menos en la próxima década. Es un poco consistente con esas 3 etapas que vimos aquí en la presentación de hace un momento, donde digamos que realmente después del 30 se acelerará la transición, pero aún así para el caso colombiano en esa década del 30 al 40 los combustibles líquidos seguirán jugando ese rol, mientras nuestra oferta energética de energías limpias, de energía hidráulica, por supuesto también crece y se acopla a esa nueva realidad de una matriz de movilidad eléctrica, pero será de una manera gradual y es consistente con tu planteamiento. Yo saludo ese planteamiento, Vice, desde el Ministerio de Hacienda, que acojan ese concepto de complementariedad y gradualidad de la transición con un rol fundamental de los combustibles líquidos ahí. Ahora que hablamos de vehículos, director, algo que está en el plan de desarrollo es todo lo que tiene que ver con la mezcla de etanol. ¿Cómo lo están viendo? Hoy estamos, y Vice, siéntase libre también si quiere conversar al respecto. Hoy estamos en el 10% de mezcla. Entendemos que hay una posibilidad dentro de ese plan de desarrollo de hacer mezclas voluntarias del 14, del 16 y acá un dato importante, yo creo. La medida más costo eficiente para la reducción de las emisiones en el sector transporte es el aumento de la mezcla. ¿Cómo ven ustedes eso ahí, Vice y director? ¿Nos vamos a mantener en el 10? ¿Vamos a permitir esas mezclas voluntarias? Los bios hacen parte de la transición. En ese momento tenemos pruebas, pilotos del biodiesel que están en mezclas del 20%. Es decir, tenemos una composición fósil del 80% y tenemos otra composición del 20% de otro tipo de, llamémoslo así, en el caso del diésel, el aceite de palma. En ese momento tenemos por resolución en temas de gasolina unas mezclas del 10%. ¿Qué significa? Vuelvo y digo, un 90% fósil y 10% que tenemos etanol. La idea es mantener en este momento como lo tenemos, estas mezclas que hacen parte de la política de gobierno en la descarbonización de lo que estamos haciendo en proceso transitorio. Creo que hemos avanzado bastante, la idea es mantener esas pruebas pilotos que tenemos en 2020 y poderlas tener un periodo mayor. ¿Y que es cuando se dice voluntario? Es justamente de no manera obligatoria, los que quieren irse a abastecerse de unas mezclas mucho mayor al 10 lo puedan hacer. Yo creo que esa es la tendencia. Hay unos temas que estamos buscando también que no se pueda tampoco afectar ni alterar lo que es la bolsa, lo que es la FEPEP, que es muy importante, pero que se está haciendo un trabajo de la mano con todas las compañías para buscar esa ecuación que sea de una manera justa, equitativa y que no se vea impactada la FEPEP, pero no perder la ruta de la transición. Creo que es la línea. Mil gracias. ¿Dice? O quizás solo algo muy corto para complementar. Estamos de acuerdo con el director Álvarez, los bios son parte clave de la transición. Quizás hay un debate allí, digamos, interesante sobre los precios al interior, sobre algunas referencias externas, pero creo que vale la pena también complementarlo con la calidad de esos bios en Colombia. Yo creo que esa es, digamos, una de esas cualidades interesantes que valdrá la pena tener en cuenta en ese balance. Yo, sin ser experto un poco, siempre lo que uno encuentra es que esos bios en Colombia tienen como unas características mejores que otros que hay en la región. Por supuesto, esto complementa es un poco el precio más alto, pero digamos, un poco estos dos elementos de análisis deben ser claros en ese balance que plantea el director. Solo quisiera agregar de pronto ese punto, pero son claves y yo creo que acá
la transición parte de eso, de combinar diferentes elementos en esa propuesta de complementariedad, de siempre tener presentes esos análisis fiscales que son claves sobre nuestros países de la región, que en general son altamente dependientes de materias primas, y eso es clave también en la transición fiscal. O sea, hablar de transición energética es hablar de transición fiscal, y por eso hay que complementarla siempre con estas propuestas. Bueno, yo quisiera darle las gracias a nuestros panelistas. Creo que nos han dado varios titulares el día de hoy que quisiera resumir rápidamente. Número 1, los almacenamientos estratégicos en Colombia son una realidad. Aquí hay un compromiso por parte del Ministerio de expedir ese decreto que estaba pendiente dentro del mes siguiente. Vimos también que Mauricio Palma nos contó que ya están las obras listas para actualizar ese plan indicativo de combustibles líquidos, y también vemos acá el compromiso de la CREC para definir todos los aspectos de la subasta para poder sacar esos proyectos en el menor plazo posible, y que en Colombia no volvamos a vivir eso que vivimos hace un mes de quedarnos sin jet y de no saber si en las estaciones de servicio podíamos o no contar con gasolina extra, diésel o gasolina corriente. En segundo lugar, que la discusión del Jet A y el Jet A1 sigue abierta. Hay una disposición por parte de Ecopetrol, del Ministerio, de la ACP y los distintos gremios en tomar y seguir teniendo esa discusión sobre el tránsito hacia el Jet A. Una indicación desde el Ministerio de Hacienda sobre la importancia que seguirán teniendo los combustibles líquidos para la transición energética bajo los conceptos de gradualidad y complementariedad. Y yo creo que finalizamos con una gran noticia también para el país y para el medio ambiente, y es un compromiso por parte del Ministerio de seguir manteniendo esa mezcla de etanol al 10%. 1.000.000 de gracias a ustedes por la atención y a nuestros grandiosos panelistas.